Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema Teorema del ángulo inscrito. Este tema corresponde a la lección 16, ángulo central e inscrito de la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Pasemos a la clase. Teorema del ángulo inscrito. El problema de esta clase dice así. Demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Y nos dan esta circunferencia donde puedes observar que el ángulo central, el ángulo BOA, se encuentra fuera del ángulo inscrito BPA. Es decir, que el centro de la circunferencia se encuentra fuera del ángulo inscrito. Y tenemos que demostrar que cuando se cumple esa condición, el ángulo central BOA es el doble del ángulo inscrito BPA. Bien, pasemos a la demostración. Lo primero que vamos a hacer es hacer un trazo auxiliar. Vamos a ubicar un punto en esta posición y vamos a trazar el diámetro QP. Ubicamos el punto Q de tal manera que al unirlo con el punto P pase por el centro de la circunferencia. Este trazo auxiliar nos va a permitir hacer la demostración. Bien, vamos a pasar a la demostración. Para realizar la demostración vamos a escribir afirmaciones y justificaciones. Para la primera afirmación, como tenemos varios trazos en esta circunferencia, vamos a borrar estos trazos. Fíjate, borramos esta parte. Solamente nos vamos a quedar con el trazo auxiliar, este radio y esta cuerda. Y observa que el ángulo AOQ, que sería este, AOQ, este ángulo, es el doble del ángulo APQ. Este ángulo APQ. Aquí tenemos. ¿Por qué se cumple esta afirmación? Pues se cumple porque los dos ángulos comparten el arco QA. Cuando el ángulo central se encuentra en uno de los lados del ángulo inscrito y comparten el mismo arco, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Eso fue demostrado en la clase 110. Vamos a agregar el ángulo central y el ángulo inscrito y hacemos lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Borramos este radio y borramos esta cuerda. Y observa lo que nos queda. Nos queda un ángulo central, el ángulo BOQ, y nos queda el ángulo inscrito BPQ. Entonces tenemos que el ángulo BOQ, que es el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo BPQ, este ángulo inscrito. Esto se cumple porque el ángulo central se encuentra en uno de los lados del ángulo inscrito. Y ya demostramos que cuando el ángulo central se encuentra en uno de los lados del ángulo inscrito y comparten el mismo arco, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Eso es lo que hemos representado en esta parte de acá. Por lo tanto, tenemos que en esta figura que teníamos al inicio se cumplen estas dos condiciones. Ponemos la justificación correspondiente demostrado en la clase 110. Hemos aplicado lo que demostramos en la clase 110 para escribir estas dos afirmaciones. Bien, vamos a hacer otra afirmación. El ángulo BOA, este ángulo BOA, fíjate que este ángulo es igual al ángulo BOQ, este ángulo BOQ, menos el ángulo AOQ, este ángulo AOQ. Le restamos este ángulo rojo. Entonces aquí tenemos que el ángulo central es igual a esta resta. Eso se cumple por construcción, porque hemos trazado este diámetro y al trazar ese diámetro se cumple esta condición. Bien, la siguiente afirmación que ponemos la vamos a construir con estos datos. Observa que el ángulo BOA es igual al ángulo BOQ menos el ángulo AOQ. Pero estos dos ángulos los tenemos acá. Aquí tenemos el ángulo AOQ, que es el que tenemos acá. Y aquí tenemos BOQ, que es el que tenemos acá. Y estos dos ángulos tienen una equivalencia. Son equivalentes a estos dos ángulos. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar del ángulo BOQ
vamos a escribir 2 veces BPQ. Ponemos acá, en lugar de B o Q, ponemos 2 veces BPQ. Escribimos menos y en lugar de A o Q, ponemos 2 veces APQ. Aquí tenemos A o Q, ponemos 2 veces APQ. Entonces, como lo que hemos realizado es una sustitución por expresiones equivalentes a estos ángulos, justificamos este paso por transitividad. La siguiente afirmación la obtenemos de esta expresión última que hemos obtenido. Vamos a sacar factor común de estos dos términos. Aquí aparece 2 y aquí aparece 2. Escribimos 2 factor de el ángulo BPQ menos el ángulo APQ. Ponemos ángulo BPQ menos ángulo APQ. Entonces este paso lo justificamos extrayendo factor común. Para la siguiente afirmación vamos a utilizar nuevamente la figura. Vamos a hacer lo siguiente, fíjate. En la figura se puede observar que si al ángulo BPQ, que sería estos dos ángulos, el ángulo celeste y el ángulo verde, fíjate, el ángulo BPQ, si a este ángulo le restamos el ángulo APQ, es decir, le restamos el ángulo celeste, nos queda el ángulo verde. ¿Y quién es el ángulo verde? Pues el ángulo verde es el ángulo BPA, es el ángulo inscrito. Así que ponemos que el ángulo inscrito BPA es igual al ángulo BPQ menos el ángulo APQ. BPQ menos el ángulo APQ. Bien, esto se cumple por construcción, porque el segmento QP no formaba parte de la figura y hemos construido este trazo auxiliar para poder realizar esta afirmación. Así que para esta afirmación la justificación correspondiente es por construcción. Con estos dos últimos pasos que hemos escrito ya podemos escribir la igualdad correspondiente. Fíjate que el ángulo BOA, aquí tenemos el ángulo BOA, este ángulo es igual a 2 veces el ángulo BPA menos el ángulo APQ. Y esta expresión aquí la tenemos, observa. Aquí tenemos esta expresión y aquí tenemos esta expresión. Y como puedes observar, esta expresión es equivalente al ángulo BPA. Por lo tanto, podemos hacer una sustitución. Podemos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. En lugar de esta expresión, ubicamos el ángulo BPA. Nos queda igual a 2 veces el ángulo BPA. Y esto se cumple por transitividad. Bien, fíjate que nos quedó que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Eso es lo que queríamos demostrar. Demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Por lo tanto, ponemos como respuesta: el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Eso es lo que queríamos demostrar. Bien, pero ¿qué hemos logrado con esta demostración? Vamos a quitar el trazo auxiliar. Teníamos esta figura. Teníamos un ángulo central y un ángulo inscrito. El ángulo central estaba fuera del ángulo inscrito. Y hemos demostrado que cuando el ángulo central se encuentra fuera del ángulo inscrito y comparten el mismo arco, entonces el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Bien, esta demostración la habíamos realizado en clases anteriores, pero de una forma gráfica. Hoy le estamos dando el correspondiente rigor matemático. Estamos demostrando que para cualquier ángulo central que esté fuera del ángulo inscrito, se cumple que si comparten el mismo arco, ese ángulo inscrito es la mitad del ángulo central o el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Bien, pasemos a la conclusión. Escribimos en la conclusión lo que hemos dicho. En una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Este resultado se conoce como teorema del ángulo inscrito. Bien, aquí tenemos el teorema del ángulo inscrito. El teorema del ángulo inscrito nos afirma que cuando el ángulo central y un ángulo inscrito comparten el mismo arco, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito.
Y además, como un corolario, también podemos decir que los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Esta última afirmación la vamos a representar gráficamente para comprenderla. Fíjate que si tenemos un ángulo inscrito, aquí tenemos un ángulo inscrito de 30 grados, porque el vértice se encuentra en la circunferencia y subtiende el arco AB. El ángulo inscrito BPA subtiende el arco AB. Y también tenemos otro ángulo inscrito. Aquí tenemos el ángulo DQC. Este ángulo subtiende el arco CD. Pero si se cumple que el arco AB es de igual longitud que el arco CD, ponemos esa información, entonces tenemos que X es igual a 30 grados. Esto quiere decir que si los ángulos inscritos subtienden la misma longitud de arco, los ángulos inscritos tienen la misma medida. Bien, pero aquí tenemos dos ángulos inscritos que subtienden arcos diferentes de la misma longitud. Pero podríamos tener el caso también donde dos ángulos inscritos subtienden el mismo arco. En esta situación también podemos afirmar que el ángulo BRA mide 30 grados, porque el ángulo BPA, que es un ángulo inscrito que subtiende el mismo arco, tiene esa medida. Y así tendríamos que cualquier ángulo inscrito que subtiende el mismo arco tiene la medida de 30 grados. Bien, espero que con esta información que hemos agregado podamos comprender de mejor manera el tema. Pasemos a unos ejemplos. Determina el valor de X para cada caso. Literal A. Nos dan esta circunferencia con este ángulo inscrito, el ángulo BPA, que tiene una medida de 33 grados. Y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y nos dan este ángulo central, que subtiende el mismo arco. Como ya demostramos que cuando el ángulo central se encuentra fuera del ángulo inscrito y subtienden el mismo arco, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Escribimos esa información de esta forma. Como el ángulo BOA es 2 veces el ángulo BPA, observa, el ángulo BOA es 2 veces el ángulo BPA, entonces se cumple que X es doble de 33. Aquí tenemos X es igual a 2 veces 33. Y como 2 por 33 es igual a 66, X es igual a 66 grados. Aquí tenemos la respuesta del literal A. Continuemos con el literal B. En el literal B tenemos esta circunferencia y aquí tenemos este ángulo inscrito, que no conocemos su valor, el ángulo APB. Y este ángulo inscrito subtiende el arco BA. Y también nos dan este ángulo central. Observa, el ángulo central que tiene una medida de 180 grados. Y fíjate que, y como el ángulo central y el ángulo inscrito subtienden el mismo arco, entonces podemos decir que como el ángulo central y el ángulo inscrito subtienden el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo BPA es igual a la mitad. Y como el ángulo BPA, continuemos con el literal B. En el literal B se nos da esta circunferencia y se nos da este ángulo inscrito, el ángulo BPA, que para este caso es un valor desconocido. Y el ángulo BPA subtiende el arco BA. Y nos dan también el ángulo central, el ángulo BOA. Este ángulo BOA mide 180 grados. Y como podemos observar, el ángulo BPA subtiende el arco BA y el ángulo BOA subtiende el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA. Ponemos esa información. El ángulo BPA es un medio del ángulo BOA. Sustituimos datos. En lugar de BPA ponemos X. Aquí tenemos, en lugar de BPA ponemos X igual a la mitad del ángulo BOA. El ángulo BOA mide 180 grados, así que ponemos un medio de 180. Y la mitad de 180 es igual a 90 grados.
Así que tenemos que el valor de x es 90 grados. Bien, para este caso vamos a agregar una información que vamos a utilizar en futuros problemas. Advierte que aquí tenemos un ángulo inscrito que subtiende media circunferencia, porque el segmento BA es diámetro de la circunferencia. Entonces, el ángulo inscrito subtiende media circunferencia. Entonces podemos afirmar que el ángulo inscrito a la semicircunferencia mide 90 grados. Cada vez que tengamos un ángulo inscrito que subtiende media circunferencia, entonces ese ángulo inscrito mide 90 grados. Esa información la podemos utilizar en futuros problemas cuando nos den el diámetro de una circunferencia y nos den un ángulo inscrito. Si conocemos que este segmento es el diámetro de una circunferencia y nos dan el ángulo inscrito, sabemos que ese ángulo inscrito mide 90 grados porque subtiende media circunferencia. Bien, con esta información ya estamos listos para resolver los problemas del lapicito. Dice así: determina el valor de x, y y z para cada caso. Literal A. Nos dan una circunferencia y en esta circunferencia nos dan el ángulo inscrito BPA, que no conocemos, tiene un valor de x. Y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y nos dan además este ángulo central. Este ángulo central que tiene un valor de 42 grados. Y observa que, como el ángulo central y el ángulo inscrito subtienden el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Escribimos eso. Como el ángulo BPA es un medio del ángulo BOA, entonces se tiene que el ángulo BPA tiene un valor de x, x es igual a un medio del ángulo central, es decir, un medio de 42. Y la mitad de 42 es igual a 21. Así que x tiene un valor de 21 grados. Ya solucionamos el literal A. Pasemos al literal B. En el literal B se nos da este ángulo inscrito que conocemos, tiene una medida de 45 grados y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y nos dan este ángulo central, el ángulo BOA. Este ángulo central no conocemos su valor, pero observamos que este ángulo central subtiende el arco AB. Por lo tanto, los dos ángulos subtienden el mismo arco. Entonces se cumple que el ángulo BOA, que sería este, el ángulo central BOA, es el doble del ángulo inscrito. Es doble del ángulo BPA. BPA. Entonces, al sustituir los ángulos, tenemos que x es igual a 2 veces el ángulo inscrito. Es decir, 2 por 45. Y 2 por 45 es igual a 90. Así que x es igual a 90 grados. Aquí tenemos la solución del literal B. Continuemos con el literal C. En el literal C se nos da este ángulo inscrito, el ángulo BPA, que tiene un valor de x, es decir, no conocemos su valor, y este ángulo subtiende el arco AB. Y nos dan este ángulo central. Observa que el ángulo central se traza hacia el punto A y hacia el punto B. Observa. Este ángulo central subtiende el arco AB y mide 130 grados. Como los dos ángulos subtienden el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Así que escribimos que el ángulo BPA es la mitad del ángulo BOA. Es decir, que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces escribimos x es igual a la mitad de 130, donde x es la medida del ángulo inscrito y 130 es la medida del ángulo central. Y la mitad de 130 es igual a 65 grados. Por lo tanto, el ángulo inscrito tiene una medida de 65 grados, que es la mitad de 130. Bien, pasemos al literal D. En el literal D se nos da este ángulo inscrito, observa, el ángulo inscrito Z, y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y nos dan este ángulo central, el ángulo central BOA, que mide 180 grados. Es decir que desde B hasta A tenemos un diámetro. Por lo tanto, el ángulo Z tiene que medir 90 grados porque subtiende media circunferencia. Ponemos eso. El ángulo BPA es inscrito a la semicircunferencia, entonces el ángulo Z mide 90 grados. Y en esta misma circunferencia nos dan otro ángulo inscrito.
el ángulo BQA, que tiene un valor de Y, es decir, no lo conocemos. Vamos a borrar este ángulo inscrito y observa que este ángulo BQA subtiende media circunferencia. Por lo tanto, este ángulo Y también mide 90 grados. Ponemos el ángulo BQA, aquí tenemos BQA, es inscrito a la semicircunferencia. Entonces, el ángulo Y es igual a 90 grados. Bien, y para este mismo problema también nos dan un ángulo inscrito ubicado en esta posición, el ángulo ARB. Este ángulo no lo conocemos y este ángulo inscrito subtiende el arco BA. Observa el arco BA, que también es media circunferencia. Entonces podemos escribir que como el ángulo ARB es inscrito a la semicircunferencia, entonces el ángulo X tiene una medida de 90 grados. Bien, con esto ya resolvimos el problema de letra D, que en el libro texto aparece en esta forma. Aparecen todos los ángulos inscritos ubicados en una sola circunferencia. Y lo que hemos hecho en este caso para poder resolver este problema es trabajar un ángulo inscrito a la vez, porque de esa manera podemos identificar los datos que se nos da en el problema. No vamos a analizar los tres casos al mismo tiempo, se analiza uno por uno, que es lo que hemos hecho en este problema para poderlo resolver de una forma bastante rápida. Bien, con esto finalizamos los problemas de lapicito. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos dos problemas de repaso. Y los problemas correspondientes al tema que hemos visto en esta clase son estos que están dibujados acá. Tenemos 4 circunferencias en las cuales tenemos que encontrar los valores de X, Y y Z. Bien chicos, eso es todo. Con esto finalizamos esta clase. Si el tema te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.